Buenas noches, chicas. Estamos una vez más por aquí. Vamos a compartir las preguntas que el profesor nos dejó como tarea en esta que será virtual también. Procederé ahora mismo a compartir pantalla para que empecemos. Bueno, hoy estaremos, como ya dije, explicando, resumiendo y también exponiendo prácticamente el cuestionario grupal de la tarea número 2, que se trata sobre la teoría del conocimiento de J. James, algo por ahí. Los integrantes del grupo, mi nombre es Heina Nelly Matos Heredia, está María Matos Matos, Yanisa Rodríguez y Scarlett Guevara. Y yo procederé a decirles las 5 primeras preguntas. ¿Qué entiende el autor por filosofía? Que es una pregunta clave. Dice, o sea, lo que yo entendí, yo lo resumí en esa pregunta. Que también dice en su obra de teoría, del conocimiento, define la filosofía como una disciplina que busca comprender la realidad en su totalidad a través de la reflexión racional y crítica. O sea, él busca expandir el pensamiento del conocimiento también, a lo que yo entiendo. Para él, la filosofía no se limita a una ciencia en particular, sino que se ocupa de los fundamentos y principios últimos del conocimiento, la existencia y los valores. Esto también deja mucho en decir que el conocimiento humano, el conocimiento en particular, te define mucho con los valores, con tu existir y así. También en particular, yo entendí que él también entiende o entendió que la filosofía de las ciencias empíricas, porque no solo investiga hechos concretos, sino que se pregunta por la esencia y validez del conocimiento mismo. Otra cosa es que como uno piensa, el conocimiento hace mucho una persona. También a la segunda pregunta es, ¿qué es teoría del conocimiento? La teoría del conocimiento es como su nombre indica, esto es una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano. Pero antes de filosofar sobre un objeto, examinar escrupulosamente este objeto. En el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objetivo. Solo es objeto para un sujeto. La número 3 dice, partiendo del método fenomenológico, ¿cómo se puede definir el conocimiento o cuál es el interés de este método con respecto al conocimiento? Definir el conocimiento o cuál es el interés de este método con respecto al conocimiento. Procura exponer el proceso por el cual el conocimiento se produce. O sea, procura exponer los principios del conocimiento, pero, pero intenta hacerlo desde un enfoque puramente filosófico, atendiendo al significado de ser objeto o sujeto del conocimiento. O sea, no tiene que ver si es un objeto o un sujeto. En ese fenómeno filosófico del conocimiento se trasunta una especie de función del objeto, conocido como el sujeto cognoscente.
que obviamente no sería posible en ausencia de cualquiera de ellos. La número 4. Explique la frase ubicada en la tercera línea del último párrafo de la ambos son solos distintos aspectos del mismo acto. Esa es una pregunta en verdad que yo no, como que me fue difícil encontrar en el documento que envió el profesor, pero yo busqué y también entendí que, por ejemplo, pasó algo, eso sería el acto tiene dos caras, la verdad y la mentira, que esto, los distintos aspectos de nuestros actos, ya que se desprenden del acto. Es como decir que tú, con un acto que tú hagas, representa, porque los actos representan una parte de ti. El número 5. ¿Qué es el dogmatismo y qué da por supuesto? Entendemos por dogmatismo aquella posición epistemológica para la cual no existe todavía el problema del conocimiento. El dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para, es para él comprensible de suyo que el objeto, perdón, que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprende su objeto. Este hecho de que el conocimiento no sea todavía un problema para el dogmatismo descansa en una noción deficiente de la esencia del conocimiento. Esto es todo de mi parte. A mí me tocaron 5 preguntas, pero yo también pude entender que, como decíamos en la clase, el conocimiento es lo que tú vas aprendiendo, lo que vas adquiriendo al tú crecer, al desarrollarte. Y es importante tener el conocimiento de las cosas, el por qué y como cosas que te, ¿cómo lo explico? Como cosas que te importen y que a la vez te den fuerza. Sigue mi compañera. Mi nombre es Scarlett Guevara. Yo soy la número 18 y yo estaré hablando sobre las preguntas que el profesor mandó. Bueno, la primera pregunta dice, la diferencia entre escapeticismo y dogmatismo. Mientras el dogmatismo desconoce en cierto modo el sujeto, el escapeticismo no lo ve, el objeto. Su vista se fija tan exclusivamente en el sujeto, en la función del conocimiento, que ignora por completo la significación del objeto. La segunda, explique lo que planea Pirón de Lis sobre el escapeticismo. El escapeticismo se encuentra ante todo en la antigüedad. Su fundador es Pirón de Lis, de 360-270. Según él, no se llega a un contacto del sujeto con el objeto, a la conciencia cognoscente. Le es imposible comprender su objeto, no hay conocimiento. Establezca la diferencia entre el escapeticismo y el sujetismo y el relativismo. El escepticismo enseña que no hay ninguna verdad. El sujetismo y el relativismo no van tan lejos. Según esto, hay una verdad, pero esta verdad tiene una validez limitada. Y el mismo sobre la verdad. No hay una verdad universalmente válida. El sujetismo
como ya indica su nombre, limita la validez de la verdad al sujeto que conozca y juzga. Establezca la diferencia y semejanza entre el relativismo y el subjetismo. El relativismo está empleado con el subjetivismo. Según él, no hay tampoco ninguna verdad absoluta, ninguna verdad universalmente válida. Todo es, to- toda verdad es relativa, tiene solo una validez ilimitada. Hasta aquí mi participación. Hola, mi nombre es Yanisa Rodríguez, soy el número 31 y le voy a estar hablando sobre las preguntas que dejó el profesor. ¿Cómo entiende el pragmatismo de la verdad? El escepticismo es una posición esencialmente negativa. Significa la negación de la posibilidad del conocimiento. Porque el autor dice que el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo son el fondo escepticismo. El subjetivismo y el relativismo y el pragmatismo son el fondo escepticismo. La antítesis de este es, como hemos visto, el dogmatismo. Pero hay una tercera posición que se resolvería la antítesis en una síntesis. Esta posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo se llama criticismo. El criticismo comparte con el dogmatismo la fundamental confianza en la razón. ¿Qué plantea el racionalismo? La posición es epistemológica, que se ve en el pensamiento, en la razón, la fuente principal del conocimiento humano, se llama racionalismo. Establezca la diferencia entre el empirismo y la racionalismo. El empirismo pone a la tesis del racionalismo, según la cual el pensamiento, la razón, es la verdadera fuente del conocimiento, mientras el racionalismo se deja llevar por una idea determinada, por una idea del conocimiento, el empirismo aparte de los hechos concretos. Explique los planteamientos de Kant sobre el apriorismo. La historia de la filosofía presenta un segundo intento de medición entre el racionalismo y el empirismo. El empirismo también está considerada la experiencia del pensamiento como fuente del conocimiento. Hasta aquí mi parte. Diferencia entre objetivismo y el subjetivismo. Según el objetivismo, el objeto es el decisivo entre los dos miembros de la relación cognitiva, el objeto determina el sujeto. Para el subjetivismo, el centro de gravedad del conocimiento reside en el objeto, el reino objetivo de las ideas o esencia. Por decir así, es el fundamento donde descansa el edificio del conocimiento. ¿Cuáles son los planteamientos del realismo sobre la esencia del conocimiento? Sostiene que el conocimiento se basa en la realidad objetiva y que existe un mundo externo independientemente de nuestras creencias. Explique el idealismo en sentido epistemológico. Este sustenta que la tesis que no hay Este sustenta la tesis que no hay cosas reales independientemente de nuestra creencia, que plantea el fenomenalismo. Es la teoría según la cual no conocemos las cosas como son en sí, sino que nos aparecen. Hay cosas reales que no podemos conocer su esencia. Explica el concepto de verdad planteado por el autor. Para la concepción real, Manuela. La del conocimiento consiste en la concordancia del contenido del pensamiento con el objeto. Explica los diferentes criterios de la verdad planteados por el autor. El criterio de verdad está en conexión con la cuestión del concepto de la verdad que significa para él la concordancia del pensamiento en sí mismo. Hasta aquí mi participación. Bueno, pues muchas gracias, chicas. En verdad,
hasta ahora vamos bien. Nos falta práctica, pero el profesor nos está poniendo estas tareas para que nosotras podamos aprender y con el tiempo aprenderemos y lo haremos mejor. Déjame terminar y buenas noches.